Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Estamos haciendo una serie de Corintios, esta es la parte 5. El Señor nos viene hablando mucho sobre estas cosas que pasaban en la iglesia de Corintios. Hoy en día vemos una actualidad en la iglesia que nos toca vivir a nosotros, que parece que estuviera todo muy revolucionado, donde los malos lo llaman buenos, los buenos lo llaman malos, han entrado muchas cosas del mundo, y el Señor me decía, enseñarles sobre Corintios, que es la misma iglesia. Este problema que estamos teniendo ahora viene desde siempre. Decía el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite una y otra vez. Y si ellos pudieron en Corintio, con esta carta, acomodar un poco el barco y seguir adelante hasta el día de hoy, estoy seguro que nosotros lo podemos hacer hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Cristo viene, ¿quién sabe? ¿Sabe que Cristo viene? ¿Escucharon el meteorito? ¿Están viendo? ¿Escucharon el meteorito? El Bruno, algo así se llama. No me acuerdo el nombre del meteorito. ¿Cómo es? Alguien lo dijo el nombre. Bruno, algo así se llama el meteorito. ¿Están viendo? ¿Leyó el Apocalipsis sobre Ajenjo? ¿No leyó el Apocalipsis de Ajenjo? No lo voy a poner a leer ahora porque no es el tema. Y a ver si mañana sacamos algún devocional, hablamos un poquito del ajenjo, de ese cometa que va a caer sobre la tierra y va a amargar gran parte del agua en la tierra. Los científicos dicen que falta para que ese cometa más o menos pase por acá 7 años. 7 años. De aquellos que sabemos los años en rojo, ¿cuántos años faltan? Y ese ajenjo tiene que caer antes de la mitad de la tribulación, o sea, 3 años y medio después del arrebato de la iglesia. Falta 7 años para que venga ese cometa, así que viene será eso. No sé. Los escatólogos están haciendo un picnic con todo eso, pero realmente mete un poquito de wow. La Biblia se sigue cumpliendo. Señales en los cielos, señales en la tierra. Después voy a hablar bien sobre ajenjo. No quiero hoy desviarme de la palabra que tenemos para compartir. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y de esto te voy a hablar hoy, vamos a hincapié en el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos
la mente de Cristo. Ese es el pasaje que quiero compartirte en el día de hoy. Es un pasaje tremendo donde el Señor te va a hablar en gran manera. Primero empieza hablando y diciendo que el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría. Dice que él habla sabiduría con gente que puede entender la sabiduría. Lo más lindo que versículos adelante, y lo vimos en la prédica pasada, cuando hablamos de Corintios, Pablo dice que Dios descartó la sabiduría de este mundo y él eligió, acá estaba, lo más vil, despreciado, débil, lo más débil, vil, despreciado, menospreciado. Eso fue lo que eligió Dios y descartó la sabiduría del mundo. Pero acá está hablando otra vez de sabiduría. El mundo quiere llenarte de sabiduría. El mundo dice que ellos saben cómo son las cosas. El mundo viene y te dice una y otra vez, te dice, no, todo empezó con una gran explosión, un Big Bang. Y después un mono de repente se convirtió en tu sueño. El mono se convirtió en una persona. Sabiduría del mundo. Y acá Pablo dice, Dios descartó eso, pero sin embargo a los que eligió, a los vil, menospreciado, tiene otra palabra más que no me acuerdo cuál era, vil, menospreciado, porque Dios es necio, ¿verdad? A los necios, a los vil, a los menospreciados, Dios los escogió y le dio una sabiduría especial que va por encima de la sabiduría que tiene el mundo, y esa sabiduría es una sabiduría espiritual. Dios a vos, si aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Dios te dio una sabiduría espiritual que lucha directamente contra la sabiduría del mundo. El mundo te dice una cosa, pero vos, con la sabiduría espiritual que te dio Dios, tenés que decir otra cosa. No tiene nada que ver una con la otra. El mundo trata de buscar explicaciones para esto, para lo otro, y Dios ya te dio sabiduría para que vos tengas cuál es la explicación de una y otra cosa. Te dio la sabiduría, te dio su palabra. Hermanos, muchas veces el cristiano trata de meterse en la sabiduría del mundo en vez de meterse realmente en la sabiduría que viene de parte de Dios. Tenés que leer la palabra de Dios, tenés que conocer la palabra de Dios. Más conozcas la palabra de Dios, más sabiduría de lo alto va a haber en vos, y vas a ver que todo lo que dice el mundo es una locura. Vos tenés sabiduría del mundo, tenés sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, pastor, sabiduría de Dios. Bien, gloria a Dios por este pueblo. Ahora cuando el médico viene y te dice, flaco Teo, te dieron el resultado médico, y vos le preguntás, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? El doctor dice 10. ¿10 qué? 9, 8, 7. Es un chiste, hermano. ¿No lo conoces? ¿Qué va? Que el médico viene y te dice, y vos le preguntás al médico, ¿cuánto tiempo me queda? Y dice 10. ¿10 qué? 9, 8, 7. Y está bueno. Es el chiste. Bueno, no cuento más. A mí me dijeron, vas a ser buen pastor cuando se cuenten muy malos chistes. Gloria a Dios, voy por buen camino. La cuestión es cuando el médico viene realmente con un pronóstico y con toda su sabiduría del mundo, y esto no va más, y esta enfermedad, y este gran problema, de repente nos encontramos contra la sabiduría que Dios tenemos en el Espíritu. La sabiduría que Dios tiene en el Espíritu es que la última palabra la tiene. No, pero el médico me dijo, yo cuando leo la sabiduría de Dios, Lázaro le dijo que estaba muerto. Lázaro hace 4 días que estaba muerto, o sea que había prueba, evidencia, todo que Lázaro estaba muerto. Sabiduría del mundo, para cuando llegó a Jesús. La sabiduría del mundo. Lázaro salió de esa tumba, hermano. Y yo sé que no sé cuál será la enfermedad, no sé cuál será el problema que estás atravesando, pero yo sé que la sabiduría de Dios va en contra de lo que te dice el mundo. Capaz el mundo te dice que tus hijos no van a salir de las adicciones. Es imposible. Yo trabajaba para Remar, rehabilitación al marginado, y trabajamos con chicos sin adicciones, junto con Alberto. Trabajamos con ellos, y realmente las tasas, no
el remar, porque el remar es más espiritual, sino el cedronal, ¿no? El cedronal, que del Estado, la tasa de chicos que salen de las adicciones es cero. Eso que dice el cedronal. La tasa de chicos que salen de las adicciones es cero. Esa es la sabiduría del mundo. Ahora yo cuando veo la sabiduría de Dios, que estuve trabajando con Alberto, sabemos que la tasa es mucho superior. Más cuando realmente entregan sus vidas al Señor. Ahí realmente vemos la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría del mundo. El tema es, ¿a quién le vas a crear vos? Depende. Depende de qué. Si sos espiritual o si sos del mundo. Si sos del mundo, es imposible que le puedas creer a lo espiritual. No me llega, no puedo entenderlo. Entonces, para mí, como decía la palabra, que la acabamos de leer, es locura. Es locura. ¿Dónde está el versículo? Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender la sabiduría que viene de parte de Dios y las cosas que hace Dios, vos tenés que ser un ser espiritual, no un ser natural, como dice acá. Un ser natural, pero vamos a ver bien qué significa ser un ser natural. Es una persona que no puede llegar a entender las cosas del espíritu. Entonces, cuando viene a la iglesia, porque muchas veces las personas naturales entran dentro de una iglesia y empiezan a ver a los hermanos cantando, como cantamos hoy. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Y ven todos con los brazos abiertos, adorando al Señor, y lo empieza a mirar, ¿no? Mira uno por uno. ¿Y esto qué están haciendo? ¿Y este qué le pasa? No llega a entenderlo. No llega a entender la conexión que hay con el Espíritu en ese momento sobre su iglesia, y empieza a adorar, empieza a caer aceite, a brotar el Espíritu Santo en vos, a ser ministrado, a ser transformado, y él no lo puede entender. Mira así para todos lados. Y vos lo ves en la adoración que está haciendo. Y no puede llegar a entender. Ahora lo ves en un recital de Luis Miguel, con el encendedor ahí arriba, re contento, escuchando el recital. El hombre natural y el hombre espiritual. Por eso, hermano, cuando llega el momento, trata de conectarte con el Espíritu. Cuando llega ese momento tan preciado de la alabanza, de la adoración. Porque el hombre natural, dice acá la palabra de Dios, que crucificó a Cristo. Porque lo escribo cuando lo leí. Pero dice, versículo 7 de Corintios 2. 1 Corintios 2. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esa es la manifestación del Espíritu. Eso antes no lo entendía. Acá está hablando de la iglesia, de nosotros. Ese es el misterio, la sabiduría. El misterio que Dios tenía preparado, la sabiduría oculta, es su iglesia, somos nosotros. Lo cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El hombre natural, el hombre que no llega a entender las cosas espirituales, se la pasa una y otra vez crucificando a Cristo. Cuando vos te equivocás, cuando no te equivocás, sino cuando las cosas no salen como ellos quieren, ¿verdad? Porque vienen ya con una idea predestinada de cómo tienen que ser las cosas. Dios me tiene que sanar así, Dios me tiene que contestar esto, Dios tiene que solucionarme esto, Dios tiene que hacer de esta forma, de esta manera. Ese es el hombre natural, que le está diciendo a Dios cómo hacer las cosas. En cambio, en este misterio de que Dios es soberano y Él hace todas las cosas como Él quiere y siempre resultarán para nuestro bien, ese es un misterio de parte de Dios, que solamente los espirituales lo pueden llegar a entender. Hay conflicto. O lo entendés o directamente te vas. La gente natural se va de la iglesia, se va enojado, no me resultó, no era esto, no era lo otro, y terminan en cualquier cosa. La palabra hombre natural viene del griego
Esto describe el materialista, que vive como si no hubiese nada más allá de la vida física. Este es el tipo de vida común de todos los animales. Acá cuando Pablo usa esa palabra, sus chicos, está hablando de personas que no ven más allá de sus propios ojos, que piensan que la vida solamente es ahora, que así como viven los animales. Los animales no tienen alma, por eso no necesitan ser conectados con el Espíritu de Dios. Ellos no necesitan arrepentimiento. Según muchos estudios, el animal cuando muere no tiene un alma, no son eternos. Como nosotros sí somos eternos, necesitamos tener un contacto espiritual con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Me va siguiendo. Hombre natural, hombre espiritual. Las características de un hombre natural. No es convertido al Señor, no conoce al Señor. ¿Y cómo te das cuenta que no conoce al Señor? Ve lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Lamentablemente tenemos un concepto arraigado de la Iglesia Católica que dice que todos somos hijos de Dios. Y según la palabra de Dios, esa es la sabiduría del mundo. Pero según la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría espiritual, todos somos creación de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Los animalitos, nosotros, todo Dios lo creó. Pero ser hijo de Dios es otra cosa. Ya para ser hijo de Dios tenés que tener un contacto espiritual con Él. Tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que humillarte. Por eso 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo lo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El hombre natural es una persona que no tiene estas virtudes. Es una persona que le cuesta mucho humillarse. Está siempre orgullosa. Es una persona que siempre se la pasa peleando con uno contra el otro. Esa persona que siempre está levantando rencilla para que a mí nadie me toca, a mí nadie me pisa, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso es soberbia, eso es orgullo. Y dice la palabra de Dios que el Señor al soberbio lo mira de lejos, mas da gracia a los humildes. Y según este versículo, 2 de Crónicas 7:14, si se humillase mi pueblo, o sea que si tu orgullo dejaría de lado, y realmente estarías dispuesto a humillarte delante de Dios. Por eso muchos venimos a la iglesia y nos encontramos con el Señor en situaciones límites, cuando ya realmente no tenemos otra salida. O te humillas o te humillas. O caes de rodillas delante de Dios, o caes de rodillas, pero tenés otra salida, no te queda otra. Muchos hemos venido a la iglesia de esta manera, humillados. Por eso muchas veces Dios te tiene que llevar a un extremo tan grande, tan pesado, para que tus rodillas empiecen a quebrar y caigas de rodillas humillado delante de tu Dios. Por eso muchas veces está pasando difíciles situaciones en tu vida. Dios te quiere humillar. Dios quiere doblar, quebrar tus rodillas para que vos lo puedas reconocer. Vos no podés hacer nada, que todo lo pueda hacer Él. Esa sabiduría espiritual contra sabiduría natural. Lo hago yo con mis fuerzas, sabiduría natural del mundo, lo hace Dios con su fuerza y yo me humillo a Él. Y si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, tenemos que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jesús. A veces terminamos invocando cualquier cosa menos el nombre del Señor. Y eso muestra que somos naturales. Hombres naturales, no somos hombres espirituales que podemos entender los misterios del Espíritu. Por ejemplo, invocamos el nombre de cualquier cosa. El otro día estaba hablando de una persona, ¿no? Que el perrito, por decirlo, tiene un problema en la patita.
Le había pasado un perrito haciendo el perrito en la patita, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿cómo está el perrito? Y dice, bien, todos los días le rezo a San Roque. No era por la duda, No, bueno, no, la otra patita. Esa patita no la otra. Les rezo a San Roque todos los días. Igual que hablé mucha gente que me dice, no, yo los 7 voy a San Cayetano a pedir trabajo. Estoy enfermo, le pido la rosa mística para que se me perdió algo, le pido a San Expedito. ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué lo ven así? Porque cuando ven su sabiduría natural, ven al gobierno, y el gobierno tiene al presidente y tiene al Ministerio de Trabajo, ¿no? Tiene al Ministerio de Salud, tiene al Ministerio, no sé si habla del Ministerio de Estado, tiene el Ministerio de Cuidado Local, tiene sus diferentes ministerios que tienen una persona que está encargada de hacer que eso se cumpla, ¿no? Esa es la sabiduría del mundo. Y el hombre natural lo ve así. Entonces piensa que en parte espiritual es igual. Que Dios necesita oficinas. Que Dios no puede estar en todos lados. El presidente no puede estar en todos lados, por eso pone sus ministros. Entonces pensamos que Dios es igual. Que Dios no puede estar en todos lados. Entonces si mi perro le pasa algo, yo tengo que pedir a San Roque para que San Roque vaya hasta Dios, que tiene acceso más directo, parece, y que Dios sí lo va a poder atender a él, y a él sí prestar la atención porque es el ministerio de cuidado local. Como es el mundo natural, pensamos que es el mundo espiritual. No es así. Por eso necesitas sabiduría del espíritu, sabiduría directamente que venga de parte de Dios para dejar esas cosas, porque no son así. Bíblicamente no son así. Bíblicamente condena todo eso por lo llama idolatría. Porque nuestro Dios puede hacer todo al mismo tiempo, todas las cosas. Porque Él puede estar en todos lados al mismo tiempo y hacerlo todo. Ese es nuestro Dios. A Él no hay tema que se le rebalse. Él dice que tiene contadas hasta los últimos pelitos de tu pelo. ¿Lo que está haciendo? ¿Mira alguno? Algunos sienten que se así. Todos esos pelos dice que los tiene contados. Él los contó. No mandó a nadie a contarlo. Dijo, che, Gabriel, ¿cómo estás sin hacer nada? Andá ahí al hermano Oscar y contarle los pelos que tiene en la cabeza. Que yo no tengo idea. Ese no es nuestro Dios, hermano. Sabiduría, entendámoslo. Es Dios que tiene el poder absoluto para poder hacer todas las cosas. Invoquen el nombre de nuestro Dios y dejemos la idolatría de lado. Dios condena esa idolatría de poner gente entre nosotros y Él. Es Él, sabiduría espiritual, y nosotros por medio solamente del Espíritu Santo, que es Dios. No necesitamos ministros del más allá para que estén ayudándolo a Dios. Dios no necesita ayuda. Ese es nuestro Dios. Si tu Dios necesita ayuda, no tenemos el mundo. Y tu Dios no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia a mí me enseña que Él lo puede hacer todo, en todos, en todo tiempo, en todo lugar. Él visita mi pasado, visita mi presente, visita mi futuro. Él me ve acá, ve al que está en China, que está adorando en China, el que está en Estados Unidos, el que está en África, en Asia, en Australia. Él los escucha a todos. Ese es nuestro Dios. Esa es la sabiduría espiritual que tenés que empezar a entender. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, cambiemos y empecemos a invocar en el nombre de Él y orar. Y empezar a hablar con nuestro Dios. Que tus oraciones no se vayan para otros ministros. Orar directamente con tu Dios. Él está dispuesto a escucharte por lo que dicen acá. Y buscar en mi rostro. O sea, buscarlo al Señor. Antes venimos al culto, empieza la alabanza, empieza la adoración y seguimos en cualquiera, distrayéndonos para acá, para allá, no sé, esperando que de repente me congele y ahí sí empiece Dios a tratar con mi vida. No es así. Yo lo tengo que buscar. Buscar
mi rostro. Cuando empieza la alabanza, la adoración, vos te tenés que meter en ese río de alabanza, de adoración, y empezar a buscar el rostro de Dios en cada canción, en cada vez que empezamos a ministrar su palabra, en cada oración, buscar el rostro de Dios. Hay muchos rostros que te aparecen en el camino. Pero vos tenés que aprender a descartar esos rostros y empezar a buscar solamente el rostro de Dios. Empieza la alabanza, ¿no? Hoy cantamos. Se viene la recompensa. Se viene la recompensa. Yo te digo, se viene la recompensa. Y de repente aparece el rostro de mi mamá. Con todos sus problemas, todo lo que le está pasando en su salud. Y me quedo con ese rostro. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Se habrá preparado el desayuno? ¿No se habrá preparado el desayuno? Y ya me quedo con ese rostro. Y así nos pasa con cada rostro que te aparece en ese momento. Capaz no te aparece un rostro, te aparece la boleta de la luz. Un rostro. Y empezás a ver la boleta de la luz, y voy, ¿cómo voy a pagar esto? Me vence mañana me vence la tarjeta. Entonces, esos rostros que se te van presentando son los rostros que no te impiden llegar hasta el rostro de Dios. Y eso tiene que ser vos el que va sacando esos rostros de tu mente y concentrarte en buscar solamente el rostro de Dios. Obviamente el enemigo te va a mandar ficha, muchos rostros en el medio, porque él no quiere que vos te encuentres con Dios. Por eso tenés que empezar a saber descartar. Fuera, Dios. Sí, pero después lo veré. Sí, pero después. Ahora estoy buscando el rostro de Dios. Si se huyere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Acá hay otra cosa. El Hijo de Dios es una persona que se humilla, que aprendió a invocar el nombre de Jesús, que aprendió a orarle a Jesús, que aprendió a buscar el rostro de Jesús. Y todo eso hace que te convierta de tus malos caminos. Te arrepientas de los malos caminos que estás llevando hasta este momento. Hermano, ¿cuáles son tus caminos? ¿Son buenos caminos o son malos caminos? No, pero yo no soy tan malo. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que ni siquiera hay uno que sea bueno. Todos somos malos. Todos nuestros caminos están desviados a una. Todos necesitamos encontrarnos con el rostro del Señor y convertirnos de nuestros malos caminos. Capaz muchas veces, como yo siempre digo, mi camino no es tan malo porque me comparo con mi hermano que está al lado, que es un desastre. Capaz te comparás conmigo y obviamente no son tan malos, son mucho más buenos que yo, no tengo duda. Pero está mal tu comparación. Vos te tenés que comparar con Jesucristo. Y ahí vamos a ver si son buenos o malos. Una mentira por día. Una mentira, nada más. Una mentira. Que digas por día una, ya te vuelve una persona mala. Porque dice la palabra de Dios: quien rompe un mandamiento los rompe todos. ¿Y quién miente más de una vez por día? Vamos a leer una solamente. Vamos a ser generosos. Que a la semana serían 7. Que al mes serían 30. Que al año serían 365 mentiras. Y en 10 años, 3.600 y pico de mentiras. ¡Wow! ¡Qué mal que somos! ¿Cómo necesitamos enderezar nuestros caminos? Convertirnos de nuestros caminos. Y dice: entonces yo oiré de los cielos. O sea que si yo no hago todo eso, Dios desde los cielos no me oye. ¿Llegarás a no mi autoridad? Muy bueno, vamos a leer. Si se humillare mi pueblo, si no estoy humillado, si sobre el cual mi nombre es invocado, o sea que no invoco el nombre de él, invoco otros nombres, y orar, no oro, y buscar en mi rostro, no busco el rostro, me quedo con el rostro de la boleta de luz, de la macabona de Rafa, o cualquier otro. Y se convirtieran de sus malos caminos, no me convierto en mis malos caminos, sigo siendo la misma persona mala, egoísta, egocéntrica, enojada, con rencor, con odios. Entonces yo oiré de los cielos, o sea que no me oyen.
Si yo no hago todo esto, el Señor desde los cielos, acá dice la palabra de Dios, no me oye. Y perdonaré sus pecados. O sea que mis pecados no van a ser perdonados. Y también dice, y sanaré su tierra. O sea que mi tierra no va a ser sanada. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con poder entender que el hombre natural es una persona muerta, que Dios no lo oye, que sus pecados no le son perdonados, y aunque su tierra no es sanada. Viven de aflicción en aflicción en aflicción. O sea, al no ser perdonados sus pecados están sobre ellos y los pecados traen muerte. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Voy a empezar por ahí porque Ezequiel 18, 20. Me va siguiendo, ¿no? Hombre natural contra el hombre espiritual. El hombre natural, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Acá la palabra de Dios está diciendo que el alma que pecare, morirá. Nosotros pecamos, todos los que estamos acá pecamos, cuando tomamos conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros ahí, en ese preciso momento, pecamos. Con esa conciencia de pecado ya nos hace que estemos muertos. El alma que pecare morirá. Estamos muertos espiritualmente. Dios no nos manda un rayo del cielo para consumirnos directamente por su amor y su misericordia, pero podría hacerlo desde el momento que pecamos. Pero Dios, en su bendita paciencia, en su bendita benignidad y misericordia, nos da tiempo hasta el día de hoy que estamos respirando para arrepentirnos, para pedirle perdón. El alma que pecare, esa morirá. Pero seguramente yo peco porque a mis padres, porque a mis hijos. Pero acá el versículo de Ezequiel lo aclara bien. El hijo no llevará el pecado del padre. No es culpa de tus padres que vos peques. Es culpa tuya. Así que debemos echar la culpa a papá y a mamá. Ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea que tampoco es culpa que el hijo pecare. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que ese impío sigue siendo impío, sigue siendo una persona pecadora, una persona muerta. Hermano, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque su espíritu está muerto. Génesis capítulo 2, versículo 17. Ya Dios le había avisado a Adán que el alma que pecare morirá. Yo creo que vos entiendas bien esto. Wow. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios hace un hermoso jardín, lo pone a Adán, lo pone a Eva en el medio, labralo, comed de los árboles que vos quieras. Mira, ya tenés árboles de esto, de aquello, de lo otro, árboles deliciosos a la vista, al olfato, al paladar, frutales por todos lados, coman de lo que quieran, le dijo Dios. Ni siquiera uno o dos, coman lo que quieran. Eso sí, hay un árbol acá, que yo lo planto, ese árbol, en el medio de todos los árboles que sí pueden comer, que se llama el árbol de la ciencia. Es el árbol del bien y del mal. De ese sí no vas a comer, porque el día que comiences de ese vas a morir, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Comió seguramente todos los árboles, y de ese árbol que Dios le dijo que no comiera, y le dio. Se comió la fruta de Adán. El bien y el mal le pertenecía a Jehová, le pertenece a Dios. Dios es el que dice lo que está bien
Y Dios dice lo que está mal. ¿Sí? Dios lo dice. Esto está bien y esto está mal. Antes de que Adán y Eva comieran del árbol, ellos entendían que si Dios les decía que sí, era porque sí. Y si Dios les decía porque no, de este árbol no, era porque no. No hacía falta que sacaran cuenta de que si está bien o si está mal. Una vez que comieron de ese árbol, ellos le sacaron el bien y el mal de las manos a Dios y ahora lo tenían ellos. Y ellos es lo que deciden qué está bien y qué está mal. Nosotros tenemos esa fruta en la mano. Nosotros somos los que decidimos qué está bien y qué está mal. Y no nos importa lo que dice Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural todavía tiene el fruto en la mano, se lo sigue comiendo. Y lo que él piensa que está bien, está bien. Y lo que él piensa que esté mal, está mal. Y no le importa lo que dice Dios porque su espíritu no está conectado con Dios porque está muerto. Entonces la decisión de lo que está bien y lo que está mal la tomo yo. Y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, darte plata, ofrendar, no, está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo trabajé, porque yo me levanto a las 5 de la mañana, porque yo soy el que sudo, porque yo soy el que esto, porque yo soy el de otro. Está mal. Ese es mi bien y mi mal. Esa es la decisión que yo tomo. Cuando voy a la que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que todo le pertenece a Él. Quiere decir que nos da la salud para trabajar, quiere decir que nos da la fuerza para trabajar, quiere decir que nos da el trabajo, quiere decir que hace todas las cosas. Y Él pide que nosotros seamos generosos. Ese es el bien de Dios. Pero cuando se enfrenta el bien de Dios contra mi decisión de lo que está bien y lo que está mal, estamos en desacuerdo. Entonces, ¿qué es lo que prevalece acá? Lo que piensa Dios, hermano. Porque vos estás muerto. Lo que vos necesitas urgentemente es que tu espíritu vuelva a vivir para que Dios derrame de su sabiduría y vos poder entender lo que Dios piensa realmente y decidir qué está bien y qué está mal según la voluntad de Dios y no según nuestro propio entender de la vida. Porque muchas veces nuestro bien y nuestro mal depende de la crianza que tengamos, de las experiencias de vida que pasamos. Yo te digo, tenés que amar, tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Eso dice la Biblia. Verdad espiritual, verdad de Dios. Ahora el hombre natural dice, no, yo no puedo, porque mi mamá me dejó cuando yo era chiquito, porque mi papá me pegaba, porque mi tío me violó. Yo no puedo perdonar. No se merece, no voy a perdonar. Verdad natural, sabiduría humana, el bien y el mal lo tengo yo y decido no perdonarlo. Pero cuando voy a la sabiduría de Dios, Dios me dice que lo perdone. Que perdone a mis enemigos, que los ame, que honre a mi padre y a mi madre sea lo que hayan sido. Pero este hombre natural no puede entender porque para él es locura, porque se discierne espiritualmente y el bien y el mal lo conozco yo y yo sé lo que tengo que hacer y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hombre natural. Está en enemistad directamente con Dios y eso nos vuelve un enemigo con Dios. Bueno, podemos llegar a entender la mente de Dios. Juan capítulo 9, versículo 31. Para los que anotan, el hombre natural no es escuchado por Dios. Nosotros muchas veces decimos, con mucha intención, ¿no?, a la gente que no es una persona espiritual, que no está conectado con el espíritu, ahora Dios que Dios te va a escuchar. Claro que dice acá Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otra vez. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, muchas veces vos no entendés, pero Dios te escucha. Dios te escucha. Si vos sos temeroso, si vos haces la voluntad de Dios, Dios te escucha. No necesitamos ministros, ya hemos visto que no necesitamos ningún intermediario en el medio. Dios te escucha a vos directamente si sos temeroso de Él y si haces su voluntad. Por eso tenés que orar con confianza. Tenés que pedirle a Dios sabiendo de que Él te está escuchando.
Porque necesitas derramar fe sobre lo que estás hablando con tu Dios. Él te escucha. Ahora el tema es si sos un pecador. Si todavía sos un hombre natural, Él no te va a escuchar. Quizás derrame misericordia, gracia. Muchas personas siguen con vida gracias a las oraciones de sus familiares, que sí son temerosos de Dios y sí hacen la voluntad de Dios. Muchos todavía siguen con vida gracias a eso, pero ahora han pasado cosas peores gracias a las oraciones de los santos. Por eso vos tenés que orar por tus familiares, inconversos, cuidarlos, protegerlos, bendecirlos, porque sos vos al que Dios te va a escuchar. Si es que sos temeroso de Dios y si hay que hacer la voluntad de Dios. Si no, necesitas que oigas. El hombre natural es ciego. ¿Ves lo que dice 2 Corintios 4:4? De Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre natural es ciego, está cegado, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no puede entender, está ciego, tiene una venda puesta por el mismo Satanás, el Dios de este siglo. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede entender ni siquiera la predica. Trata de entender y no puede, porque tenés una venda puesta por el mismo diablo, tratando de que tu entendimiento no llegue a ver las cosas maravillosas del Evangelio. Entonces de repente venir al culto es una locura. ¿Cómo voy a venir al culto, perder 2 horas con este calor, un día domingo? Me voy a la pileta, me voy a pescar, me voy por ahí. Mi compromiso con Dios solamente lo entiende la gente que realmente tiene resplandecido en su entendimiento en la luz del Evangelio y de la gloria de Jesucristo. Esa persona nunca va a faltar un culto. Esa persona no se va a quedar en su casa. Si hay culto, yo tengo que estar. Yo tengo que estar. No puede ser que el Señor esté acá y yo esté en otro lado. No sé si me entendés. Eso lo hace una persona que realmente tiene el Evangelio resplandecido en su cabeza. Ahora el hombre natural no le interesa. Hoy no voy porque hace calor. Hoy no voy porque hace frío. Hoy no voy porque está lloviendo. Hoy no me voy porque casi llueve. Hoy no me voy porque no llueve. Y así está metiendo excusa, tras excusa, tras excusa. Y el problema es que estás ciego porque Satanás te puso una venda en tu entendimiento y no puedes ver la gloria de Jesucristo. Todo lo que el Señor tiene preparado para tu vida. El hombre natural es ignorante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Es ignorante. ¿No es lo que dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Para ver quién la puede, por otra nota. Como hijos obedientes, no conformáis a los deseos antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermano, antes el hombre natural era ignorante y le daba riendas sueltas a todos sus deseos naturales y carnales. El hombre espiritual no hace eso. El hombre espiritual pone primero el espíritu, se hace obediente a lo que Dios le está pidiendo por encima de las cosas de la carne. Eso es lo que nos separa de los animales, hermano. Podés tomar la decisión de decir no. El animal no tiene instinto y se mueve solamente por instinto. El ser humano tiene raciocinio, tiene espíritu y se puede mover como Dios quiere o como su instinto animal quiere moverse. Acá Pedro está diciendo que en otro tiempo, cuando estaba siendo un hombre natural, simplemente te movías con los deseos del instinto y hacías pensar. Por ejemplo, quiero esto, esto lo tengo. Sé que no te pasó, ¿no? Pero para dar algún ejemplo. Voy a la verdulería, veo a la verdulera, quiero la verdulera, tengo el
Pero estás casado, tenés hijos, no me importa. Veo quién. Tiene aquel que caminando por allá, tiene un celular nuevo, veo, quiero. Lo afano. Vamos con 2 o 3 y nos juntamos a buscar, y digo. Nos manoteamos un poco y le sacamos el celular. Porque veo quiero. Veo quiero. Ese es el instinto. El animal ve, quiere y come. Si no lo hace, porque es una gran paliza, pero si vos le dejas la comida a él, no le come. No sé si me entiendes. Nosotros tenemos que ser espirituales y no hombres naturales. Santiago capítulo 3, versículos 15 y 16, dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que esa sabiduría a veces es terrenal, es animal y es inflada por el mismo infierno. Hermano, cuando vos sos un hombre natural, el mismo infierno te está inflando constantemente para que hagas cosas aún más depravadas, que después cuando se despierta el Espíritu, cuando encontrás a Jesucristo y el Espíritu retorna en vida, te das cuenta y dices, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude vivir de esa manera? ¿Cómo pude permitir que esas cosas pasaran? Porque esa sabiduría era animal y era diabólica, porque eras ignorante, porque eras ciego, porque realmente estabas fuera de las cosas de Dios. Así se mueve el hombre natural, y para ver el resultado de eso tenemos que mirar el mundo. Mirá cómo está la actualidad hoy en día en el mundo, y te vas a dar cuenta que el mundo vive naturalmente. O no es la corriente de este mundo. Vos tenés que ser natural, vos tenés que ser vos mismo. Lo que vos sos, mostráselo. Al que le gusta, que le guste, al que no le gusta, que le guste. Cuando la palabra de Dios dice que esto que sea como Jesucristo. Y Jesucristo dice la palabra de Dios que iba creciendo y se encontraba en gracia con Dios y con los hombres. El hombre espiritual no tiene problema con los hombres. No es cuestión de mostrar mi rebeldía y que me quiera aceptar, que me acepte. No es así. Ese es el mundo, ese es el hombre natural. Nosotros somos espirituales. A nosotros nos interesa que Dios nos acepte, que le seamos agradables a Él por sobre todas las cosas. Hombres espirituales. Esa es la gran sabiduría que Dios tiene que empezar a derramar sobre tu cabeza. La rebeldía está bien afuera, en natural. Acá adentro la rebeldía no va. Acá va la obediencia, la sumisión, la humillación. Acá adentro cambia toda la regla, hermano. El mundo no te arrastra a esos lugares. Vamos a entendiendo. El hombre natural vive en sus delitos y pecados. Ya casi termino por la hora. Efesios 2:1. Ve lo que dice Efesios 2:1. Vamos a 2:1. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Ya para cortar la prédica, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en los hijos de desobediencia. El hombre natural es desobediente. El hombre natural es operado por el mismo Satanás. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, acá viene la parte, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, estabas muerto, pero por gracia, por obra de Dios, Él mandó a Jesucristo para darte vida. Eras un hombre natural muerto espiritualmente. Jesucristo vino para que vos seas un espíritu viviente. Y entonces, una vez que sos un espíritu viviente, ya podés entender esos misterios de Dios. Y empezás a leer la Biblia, y la Biblia se empieza a abrir paso en tu mente. Y empezás a entender, mejor es dar que recibir. Ah, sí, mejor es dar que recibir. Ahora lo entiendo. Todo lo que tengo les pertenece a Él. Ah, ahora lo entiendo. Todo lo que tengo les pertenece a Él. Ah, Él manda y yo obedezco, soy su siervo. Ah, ahora lo entiendo. Antes lo entendía, antes me enojaba. El pastor me decía, haz eso y eso. ¿Quién es este para decirme? ¿Quién es este? Natural. Pero ahora que soy espiritual, me entiendo. Empiezo a entender. El reino de los cielos se empieza a abrir delante de mí. Y yo empiezo a ligarme de nuevo con mi Creador. Porque ahora soy un alma viviente. No soy un espíritu muerto. Ahora la gran pregunta en esta tarde, en esta mañana es: ¿sos un espíritu muerto o sos un alma viviente? ¿O ya Jesucristo te dio vida realmente? ¿Te construiste tu encuentro con Jesús? Pues en la palabra de Dios, como acabamos de leer recién en Efesios, que Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. No solamente vida, sino que seamos resucitados y sentados con Cristo en los lugares celestiales para la grandeza de su gloria. No me contestes si sos hombre natural o si sos hombre espiritual. No me contestes, porque el mismo versículo me lo dice. ¿Estás mostrando la gloria de Dios con tu vida? ¿Tu vida demuestra realmente la gloria de Dios o no? Porque si tu vida realmente demuestra la gloria de Dios, bien, sos un espíritu viviente. Ahora, si tu vida demuestra todo lo que acabamos de leer recién, seguiste mintiendo, pero no sos espíritu viviente. Tu espíritu sigue muerto, esperando ser resucitado por el Señor. El Señor está en esta noche, en esta mañana, acá con nosotros, queriendo resucitar ese espíritu muerto. Capaz vos ya tuviste tu encuentro con Jesús y por un tiempo caminaste, pero eso no quiere decir que tu espíritu estuviera vivo. Quizás solamente seguías esa luz. Porque esa es la palabra de Dios, que aquellos que gustan de esa gracia no la sueltan más. Para aquellos que la sueltan, nunca la tuvieron. Por eso esta mañana, hermanos, ustedes que sacamos nuestros ojos. Tenía más para compartir, pero hasta acá está bien. Hasta acá la pregunta si tu vida representa la gloria de Dios o representa más al hombre natural. Yo creo que te vas a tener que contestar conmigo. Yo no te voy a juzgar. El que está al lado no te va a juzgar. El que te juzga es la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace confrontar con estas dos verdades: hombre natural o hombre espiritual, el cual tiene sabiduría de lo alto. Si vos tenés sabiduría de lo alto, no tenés problema en hacer todo lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque vos le devolviste esa fruta del bien y del mal a Él, a Dios. Para eso vino Jesucristo, para sacarte de tus manos la fruta del bien y del mal y que se la des a Él. Ahora no importa lo que yo opino, lo único que me importa es lo que opina Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Yo solamente obedezco lo que Dios me dice, porque sé que es para mi bien. Si Dios me dice que sí, bien. Y si Dios me dice que no, bien también, porque es para mi bien.
Porque yo he decidido entregarle la fruta del bien y del mal de nuevo a Jesús. Para eso vivo. Porque yo en mis manos sea desastre, pues. Pero ahora que la tiene Él, sé que seré bendecido. Porque yo solamente obedezco lo que Dios me manda. Porque mi espíritu está conectado con el de Dios. Por eso, mi hermano, ¿tu espíritu está conectado con el de Dios? ¿Tenés la fruta del bien y del mal todavía en tus manos? Dásela a Él. Como decía el libro de 2 de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados. El Señor quiere perdonarte en el día de hoy. Sanaré su tierra. El Señor quiere sanar tu tierra, tu economía, tu salud, tu familia, tu matrimonio. El Señor quiere sanarlo. Pero es necesario que busques su rostro, que invoques su nombre, que ores a Él, que te conviertas en tu malos camino, que te humilles. Sin todo eso no vas a conseguir nada de parte de Dios. Porque Dios al hombre natural no lo oye. ¿Querés seguir siendo un hombre natural o estás dispuesto a ser un hombre espiritual? Empezar a dar frutos de hombre espiritual entonces. Y dejar los frutos del hombre natural de lado. Empezar a luchar contra eso. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy con mis hermanos, Señor, y los desafío, Señor, a que hoy tomen una decisión por ti. Que dejen de ser hombres naturales y empiecen a ser realmente hombres espirituales. Hombres que deciden hacer lo que tú quieres por encima de todas las cosas y sabiendo y confiando de que lo mejor que nos pase será lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. El enemigo, Señor, nos quiere ensegrecer, el enemigo nos quiere sacar el entendimiento, el enemigo, Señor, nos da cosas animales y diabólicas, Señor, pero el pecado es mío, la decisión es mía, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te entrego a cada uno de mis hermanos para que ellos tomen su decisión delante de ti, Padre. Y si hay hermanos espirituales, que sé que los hay en este lugar, Señor, que se conceden aún más todavía, porque el tiempo está cerca. Y la palabra de Dios dice que el que es santo, que se santifique más todavía. Y el que es puro, que se purifique más todavía. Porque tu venida está cerca, Señor. Y sabemos que en una vida cerrada Dios conoceremos pronto. Pero aquellos, Señor, que se han dado cuenta en el día de hoy, que son más naturales, espirituales, y quieren hacer un trato contigo, Señor. Quieren hacer un pacto contigo, entregar su alma, Señor, a ti. De que tú entres en su corazón, Señor. Hazlo en este momento. Entra en el corazón de mis hermanos, Señor. Aquellos que están invocando tu nombre, aquellos que se están humillando delante de ti, aquellos, Señor, que se están convirtiendo de sus malos caminos y están buscando tu rostro esta mañana. Que tengan ese encuentro personal contigo. Que decidan aceptarte como Señor y Salvador y volverse hombres espirituales y aceptar la sabiduría que viene de parte de